Buenas, apreciados estudiantes. Voy a hablar sobre qué es el informe de lectura. Generalmente los informes de lectura los utilizan los correctores de estilo de las editoriales para definir qué se va o no se va a publicar. Pero es relevante utilizarlo como una herramienta fundamental a la hora de abordar la lectura de un texto, ya sea un texto científico, periodístico, literario o simplemente lecturas cortas que circulan por las redes sociales. Listo. Entonces, voy a manejar un libro que se llama Lectoescritura Práctica, de un profesor o ex profesor de la Universidad de Caldas llamado Luis Enrique García. En el apartado sobre el informe de lectura, que está en la página 49. Allí hay unos tips o unos aspectos generales que sirven como guía a la hora de elaborar un informe de lectura. Bueno, vamos a manejar los aspectos. El primero es dar una idea del tema. Acá lo que se pretende hacer es encontrar cuál es la idea central del tema, obviamente, de que nos habla el texto. En este caso, pues es un texto periodístico, pero que tiene un gran enfoque filosófico. Segundo, exponer un resumen del texto. Este aspecto es muy utilizado en la escuela, pues ustedes ya lo han utilizado frecuentemente, y pues es hacer una síntesis de todos los aspectos relevantes del texto. Tercero, presentar de manera clara y explícita la tesis, la postura ideológica, los aportes del autor. Bueno, cuando hablamos de tesis nos referimos a la parte más importante del texto en la que el autor funda todas sus teorías, hipótesis o conceptos. En cuanto a las posturas ideológicas, nos referimos a las ideas propias del autor o en muchos casos lo que nos dice el texto. Cuarta, mostrar las razones o argumentos que presenta el autor para sustentar sus puntos de vista. Es importante que ustedes, cuando se enfrenten al texto, identifiquen los argumentos esenciales. De esta manera el sentido comunicativo se hace más explícito y así podemos entender cuál es la intención del autor con el texto. Quinta, destacar los conceptos fundamentales o las categorías que estructuran el pensamiento del autor. En la medida que ustedes aborden la lectura, nos encontramos con conceptos que el autor de manera propositiva postula. Y estos conceptos sirven de manera implícita para explicar los ejemplos que se van generando consecutivamente en la lectura. Es decir, cuando nos enfrentamos a una lectura, claro, si esta lectura está bien estructurada y es coherente, vamos a encontrar conceptos que sustentan a otros conceptos. Por ejemplo, para hablar sobre la problemática del SARS-CoV-2, en muchas ocasiones los académicos plantean conceptos como desastre económico, el orden mundial está trastocado, la irrupción de lo real, etc. Sexto, presentar las debilidades del texto, ya sea formulando preguntas cruciales, detectando contradicciones o señalando puntos discutibles de su argumentación. Este aspecto requiere una lectura densa y estructurada del texto. Además, también requiere que el lector sea buen lector. Lo que pretende es rastrear las posibles debilidades de la lectura, las posibles contradicciones del autor, las referencias equívocas que se plantea. Claro está, esto parte desde la opinión del lector y la mejor manera de hacerlos es plantear preguntas que se pueden formular de forma enigmática o que ustedes mismos puedan contestar. Séptima, explicar el sentido del título, los propósitos del prólogo, la estructuración del índice de materias. En muchas ocasiones los títulos son meras sugestiones a la hora de enfrentar una lectura, pero generalmente el título es la apertura de lo que me voy a encontrar en el transcurso del texto. En este caso no estamos manejando una lectura larga, es decir, una novela, un libro académico, sino un artículo. Entonces, si alguno de ustedes va a utilizar este aspecto, lo abordará desde solo el título en relación analógica con la lectura. Octavo, realizar mapas conceptuales o esquemas que muestren la relación entre los conceptos.
Una forma de sintetizar un texto es hacerlo mediante mapas conceptuales, diagramas, mapas mentales, infogramas, etc. Es un recurso muy práctico puesto que nos ayuda a entender los conceptos de una forma clara y precisa y también la relación entre ellos. Noveno, destacar las nuevas ideas que descubrió o la ausencia de aportes del autor. Cuando se habla de nuevas ideas, quiere decir que si ya había leído o escuchado algo sobre el tema, entonces en este caso resaltar las ideas nuevas que el texto le aportó, o en el caso contrario, las ideas que le pudieron hacer falta al texto para que fuera mucho más completo. Décimo, exponer las dificultades de comprensión experimentadas durante la lectura. Si alguno de ustedes va a manejar este aspecto, pueden hacer un banco de ideas de las que tuvieron dificultad durante el transcurso de la lectura. Décimo primero, escoger frases o párrafos que por su calidad o sabiduría merezcan ser citados textualmente. Acá cabe resaltar el valor subjetivo, es decir, las opiniones, las preferencias que hayan tenido sobre la lectura, lo que le pareció fundamental, entretenido o interesante. Décimo segundo, explorar la importancia del texto con relación a los objetivos de la materia o de la carrera. En este caso, lo que se pretende es exaltar si el texto tuvo un aporte significativo al tema que planteó en cuestión, es decir, si el texto aportó al campo de la investigación para el cual fue planteado. Décimo tercera, relacionar el autor con otros que hayan trabajado el mismo tema. Este aspecto es uno de los que más me interesa, porque es la capacidad que el lector, o en este caso ustedes, tengan para relacionar el tema con otras lecturas o el tema con otros contextos. Acá se maneja mucho la figura literaria de la analogía. Décimo cuarto, presentar novedosos ejemplos o ampliaciones para enriquecer el texto. En la medida que hayan leído el texto y entiendan las implicaciones conceptuales, la temática, el sentido comunicativo, pueden generar opiniones que aporten al texto y así una comprensión más amplia. Décimo quinto, aclarar, explicar o profundizar ciertas ideas. En este aspecto pueden tomar ciertos argumentos o ideas del autor para ampliarlas, explicarlas o ejemplificarlas. Décimo sexto, descubrir los presupuestos del autor o los valores que guían su discurso. Cuando hablamos de presupuestos, no lo estamos enfocando hacia la economía. Es claro resaltar esto para no caer en ambigüedades semánticas o de significado. En este caso se habla de las premisas, conceptos, argumentos e ideas que el autor utilizó para fortalecer o para estructurar todo el contexto del texto. Bueno, ya en el desarrollo de la actividad número 1 de la guía, lo que van a hacer es, de estos 16 aspectos que ya nombré, van a elegir 5 aspectos y lo van a trabajar en un texto que se llama Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo, escrito por un filósofo que se llama Slavoj Žižek, publicado el 27 de febrero de 2020. Que tengan una productiva semana. Cualquier duda o inquietud, por favor me escriben.